Buenos días, bienvenidos a Los Siete Locos. Bueno, 3 autores tenemos hoy en el programa, 3 excelentes autores nos visitan, ¿eh? Alicia Duhovne Ortiz, desde Francia. Usted sabe que Alicia vive en Francia. Acaba de salir este libro, Cronista de dos mundos, con sus artículos periodísticos, desde sus inicios en el periodismo hasta el día de hoy. Con ella vamos a charlar. En estos casos viene bien el Zoom, ¿eh? Yo que me quejo del Zoom, pero podemos comunicarnos con Alicia que está en Francia. Nos visita también Miguel Rep, el gran Miguel Rep con su nuevo libro sobre Maradona. Diego, nacido para molestar. Se llama igual que el anterior, ¿se acuerda de Evita, nacido para molestar, que estuvo acá en el programa? Bueno, ahora Diego, nacido para molestar. Y vamos a empezar el programa con un excelente autor de novelas policiales que acaba de sacar un nuevo libro, hace bastante que no nos visitaba, y ahí lo presentamos. Pablo de Santis nació en Buenos Aires en 1963. Licenciado en Letras y escritor, es autor, entre otros títulos, de El enigma de París, Los anticuarios, Crímenes y jardines y La hija del criptógrafo. Academia Belladonna es su última novela publicada. Bueno, acá la tengo, Academia Belladonna de Pablo de Santis, y acá lo tenemos a Pablo de Santis. ¿Cuánto hace que no nos veíamos, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, bien, lo más bien. Nos estábamos acordando recién que la última vez que nos vimos fue en el Congreso de la Lengua en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. ¿Se acuerda que se hizo? Fue el último Congreso de la Lengua. Sí, el último que se hizo, el próximo es en Arequipa, En Arequipa. el año que viene. El año que viene, claro, bueno. Capaz que les correspondía este año, pero se tuvo que suspender. Porque creo que fue en 2019 el anterior, ¿no es cierto? Creo que sí, sí. Bueno, ahí nos vimos. Nosotros hicimos un programa especial desde Córdoba y después no nos habíamos visto más. Y acá en el programa habías estado con tu última novela, que si no me equivoco fue La hija del criptógrafo. La hija del criptógrafo. Pero estuve mirando y eso fue en 2017, o sea que hace unos años ya, ¿eh? Esa había sido la última. Yo ya los años no los Estamos manejo, son perdiendo la aproximativos. noción. Academia Belladonna, un policial de enigma, un policial clásico, podríamos decir. Muy disfrutable. Yo por lo menos, el final me pareció, no vamos a contar nada, pero me pareció fantástico. Disfruté, la verdad, disfruté con este libro. Y pensaba esa cosa que siempre hablamos, ¿no? Este tipo de novela, que entras en otro mundo y te vas de los problemas, te vas de tantas cosas. Es un juego, ¿no? Sí, la armé un poco como un juego, y un juego con muchas lecturas de infancia, de policiales de infancia, de Agatha Christie, y ese mundo de que en mi casa estaban, cuando yo era chico, estaban en un cuartito. Los libros de Agatha Christie. Sí, Porque eran un montón, además. eran un montón, estaban todos los policiales que ya eran viejos en esa época, eran todos, se les salían las tapas. Y bueno, es un poco un homenaje a ese Un homenaje a mundo. todo ese mundo. Sí. Está totalmente logrado, pienso. Transcurre en la ciudad de Londres a principios de la década del 30. Sí, así es. Una época que no tiene el peso de la Segunda Guerra Mundial. La elegí porque además es anterior a que el nazismo empieza a gravitar, digamos. Entonces Claro. es un... 32 es Sí, esto, 1932. ¿no? 1932. Y hay un aniversario del Titanic. Hay un también. aniversario de Titanic que tiene un gancho, digamos, en la trama. En la Sí, trama, sí, en la por trama eso. tiene algo Claro. importante. Al principio parece algo que se menciona al pasar, pero que tiene un gancho en la trama. Ahora, yo leí en estos días leyendo cosas que vos, Londres, estuviste una sola vez 2 días. ¿Es cierto eso? Sí, fuimos con Porque mi acá familia. parece que qué sé yo, hubieras pasado una larga temporada por lo de cómo está descrito. No, pero en realidad yo además soy un turista completamente que no presto atención. Inclusive yo puedo ir varias veces a una casa y me, No y me estás mirando los preguntás detalles. cómo es la casa y es decir, voy con la dirección, aunque haya ido 5 veces porque no me Sos fijo en los distraído. detalles. Soy muy distraído y no presto atención además. Pero en los libros ahí te documentás, entonces, ¿qué haces? Y uno lo va imaginando y cuando lo imagina ahí le tiene que dar precisiones Y ahí se vas a tiene buscar un poco. que ubicar. Uno va construyendo. Esta es una novela para mí más de recorrido por un espacio imaginario, por toda esta idea
de esta escuela de asesinos que está en el Es centro una del escuela de libro. asesinos. Le quita, a ver, es parte del juego, pienso, esto que voy a decir, le quita dramatismo a la, porque hay muertos, por supuesto, por todos lados aparecen en esta novela. Llega un momento que es un juego, no está la tragedia de la muerte. No, pero yo creo que la novela policial es la que descubrió Sí, que, digamos, la que le sacó tragedia a la muerte. Porque cuando los personajes mueren en una tragedia de Shakespeare es tremendo. Cuando muere en una novela de Agatha Christie, el lector sonríe, está claro, esperando es que eso, maten a está alguien. esperando eso. Nadie lo derrama una lágrima por, Claro. No son muertos de verdad. no, No. por los muertos de 10 indiecitos, por ejemplo, Claro, de cualquiera de esas claro, novelas. claro. Es un juego en el que uno entra, ¿no? Y parece mentira, yo la leía y bueno, esta novela es nueva, salió ahora, pero retomamos y siempre eso es algo que está vigente, que uno lo sigue disfrutando, ¿no? Tiene una larga tradición y acá en la Argentina también tiene una larga tradición. El policial en Argentina tiene Sí, mucha pero tradición, este que sí, es el sí. policial de Enigma, ¿no es cierto? El policial inglés, digamos. Sí. Bueno, sí, sí, ahí está el famoso cuento de Borges, La muerte y la brújula, que tenía algo Sí, de sátira quizás, pero a la vez sí, es un sí, cuento policial. Están seguro. los cuentos del padre Castellani, de Leonardo Castellani Eso no también. los conozco, son buenos. Sí, sí, las 9 muertes del padre Metri. Ah, mira, del padre Castellani. Bueno, los de Borges, y bueno, Borges y Bioy también Sí, más cerca en el eran. tiempo, los de Guillermo Martínez, ¿no? Bueno, vos y Guillermo Martínez son como nuestros autores de policiales clásicos, ¿no? Claro, con el tema del enigma, sí. Claro, y bueno, y los sitúan en estos lugares, en general tus novelas, me acuerdo El Enigma de París, bueno, tantas, transcurren no transcurren acá, transcurren en Europa o en los lugares, remite también a toda esa tradición del policial inglés, qué sé yo. Sí, y a la vez me parece que siempre que yo tenía una enciclopedia que era la enciclopedia Lo sé todo, Sí. y digamos, y me imaginaba los países y todo eso a partir de esos libros ilustrados, ilustraciones muy bonitas. Y Bueno, creo que no salí de esa, aunque conozca personalmente los lugares, sí, pero tengo estás, una especie de referencia a es la ese primera vez que lo mundo. imaginé, sí. Ahora, si hablamos, El Enigma de París ya debe tener como 10 años, ¿no? Que ganó tantos premios internacionales y demás. Sí, sí, sí. Más o menos, Sí, digo. me parece que era el 2007, sí. Ese libro tuvo una continuación, Crímenes y jardines. Crímenes y Jardines, donde Sí. aparece el mismo detective. Y acá es como una especie no es una continuación porque No, es una historia aparte, pero aparece un personaje de esa historia y no, que no, los 12 detectives, los famosos 12 detectives, acá se nombra en algún momento, se los ¿no? nombra, pero muy al pasar porque son muchos años después, ¿no? Sí, El Enigma de claro, la París otra era de era 1889, la otra en- de 1894, por ahí. en la Exposición Universal, Claro, en París, que se junta este grupo de estos 12, ¿no? ¿Cómo se llama? Los 12 detectives para hablar de sus métodos. Y dice, oye, hay uno que muere, me acuerdo, sí. que cae de la Torre Eiffel. Acá en vez de los detectives están los asesinos. Acá es una escuela de asesinos, una escuela de asesinos. Hay un hombre que quiere vengar la muerte de sus padres, vos me dirás hasta dónde puedo contar, quiere vengar la muerte de sus padres y entra a esta escuela para que le enseñen a matar. Ahora digo, ¿hay fórmulas estrictas que hay que cumplir sí o sí en una novela policial? No, bueno, en el policial el clásico, en una época se hacían a menudo estos clubes de escritores de policiales, ponían normas, la verdad que ponían normas en Ah, esa mira, época, y por ejemplo, el asesino no podía ser un extranjero, por ¿por ejemplo, qué? o ¿Por no qué? podía ser alguien del personal doméstico, ¿Pero por qué? ¿Por qué porque no tenía que podía? ser alguien del grupo social, Pero esas eran normas, qué sé yo, que se ponían ellos, si no, no funcionaban sí. las Por ejemplo, novelas. la famosa frase, el asesino es el mayordomo, Sí, que no sé de dónde viene, porque en realidad nunca en hay ninguna un novela hay mayordomos asesinos. Agatha Christie, nunca. Yo creo que no. En alguna novela hay alguien del personal doméstico, pero porque era un heredero disfrazado, digamos, alguien que se Claro, hacía pasar por pero era del mismo nivel social del de mismo. todos los que andaban Eso por era ahí. sagrado, digamos, en el Eh, policial de Enigma, ¿no? No, por supuesto, No, hablamos del de Sí, sí, Enigma, ¿no es cierto? Todo el tiempo estamos hablando de este, del sí, sí, sí. policial tradicional inglés
no de la novela negra norteamericana. Eso tiene otros códigos. Esto es otra cosa. Y digo, había grupos que se reunían para poner estas reglas, me estás diciendo. Sí, sí, un poco en broma, ¿no? Porque En era... Europa, ¿dónde Sí, pasaba sí, en eso? Inglaterra En está Inglaterra. el Detective Club, sí. ¿Pero en qué época? Ahora no Inclusive hay. escribieron una novela en conjunto, que estaban Chesterton, Agatha Christie, muchos autores, que se llamaba El Almirante Flotante, que Ajá. apareció en el Séptimo Círculo. Yo jamás la vi esa novela, Ah, jamás habrá la... existido. No, no, sí, creo que sí, pero me imagino que no debe ser buena porque cada uno escribió un capítulo distinto, ¿no? Y siempre es difícil ponerse de acuerdo para algo. Ponerse de acuerdo. Bueno, Bioy y Silvino Campo escribieron una novela policial juntos, ¿no? Sí, que es muy linda. Los que aman Odian, odian. sí. Se hizo una película también, me Que acuerdo, es muy hace unos buena la años. película, A mí sí. me pareció muy Sí, a mí buena. me gustó. Sí, en ese momento hay críticos que le pegaron No, pero a mí me muchísimo. encantó esa De película de Alejandro Alejandro Massi. Massi, sí. Sí, es muy buena película con Marilú Marini, me Sí, sí, acuerdo. muy Eh, linda la ambientación y sí. exacto. Y bueno, qué sé yo, Borges y Bioy también escribían juntos, ¿no? Y escribían policiales Y por también, eso digamos. digo, Sí. sí, por ahí se puede. Vos y Guillermo Martínez juntos, ¿qué tal? No, yo creo que uno está siempre con su propia neurosis para Sí, escribir, ya es demasiado con uno, que es decimos. claro, las diversas opiniones que habitan en Eh, uno, pero bueno, podría ser. y bueno, ¿y qué otras reglas hay? Esa era una regla. El mayordomo Y nunca. en general todas las reglas pasaban porque los elementos tenían que ser claros desde el principio. Si no se podía poner de asesino a un personaje que no hubiera aparecido en toda la novela, ¿no? Claro, Bueno, claro. Bueno, eso sí. eso era, Claro, eso se puede eso se entender. puede entender, ¿no? Sí, eso Siempre se tenía que puede. estar ahí Tenía que estar ahí. y tampoco apuntaban a que no hubiera elementos que no hubieran sido mencionados Claro. Que y por deducción se pudiera llegar al resultado, a quién era el asesino. Y yo creo que en el policial de esa época, de los años Eh, 30, en cierto modo los artificios estaban demasiado exagerados y después la que quedó como la gran autora de esa época es Agatha Christie, sí, porque se preocupó mucho más por la psicología de los personajes. Poirot, por ejemplo, o la señora Marple son detectives del oído, ellos sí, conversan, sí. ellos no buscan demasiado las fibras del abrigo, la Claro, claro. tabla del Es más piso. psicológica la cosa. Claro, Sí, están convencidos de que a través de la palabra el asesino se va a desenmascarar. sí, sale solo, sale. Sí. Claro, claro. Hablas también en algún lado de la otra voz, ¿no es cierto? De que hace falta un interlocutor. En Es que para mí el género policial nace como una especie de diálogo platónico, ¿no? Ajá, Porque ya en el primer detective, que es Dupin, el detective de Poe, sí, habla con el narrador de las historias. claro, Después Sherlock Holmes con el doctor Watson. claro, Watson. Poirot habla con el teniente Hastings, que es su amigo, que son como si fueran siempre una especie de pedagogía Sí, incesante e interminable, donde los sí, detectives le explican a alguien que no termina nunca de entender porque claro. pasan los Pero años. se ve que sirve, a la novela le viene bien ese Le vienen bien, sí, personaje. los diálogos son Son muy ingeniosos y importantes. además actúan dramáticamente. ¿No? El detective no es solamente alguien que piensa, sino es alguien que conversa y eso le da mucha... porque aparece el humor en esos diálogos, aparece Sí. la confrontación entre las distintas personalidades. ¿Y qué es eso que te escuché decir del héroe inmóvil? Y porque el detective es el primer héroe que está quieto. Por supuesto que viajan, pueden viajar, pero digamos, antes los héroes de aventuras, por ejemplo, eran los Andaban de un lado para el otro. claro, Claro. combatían, no sé, Sí, Sandokan o sí, cualquier... claro. Se Los viajeros escapaban, de ¿no? Julio Verne Claro. eh, las novelas de Julio Verne reciben el título general de viajes extraordinarios, pues todas son viajes. Pero el detective ejerce su virtud en un espacio más o menos cerrado, en una casa, por más que se desplace, pero digamos... Sí, Y por eso en muchas novelas, y en las de Agatha Christie está clarísimo, los personajes se reúnen al final y sí. el personaje, Claro. el detective es una especie de monólogo Eh, y explica cómo la... Hay un tratado de los años 30 sobre la sí. novela policial de un austríaco, creo, Krakauer, que él dice que es una especie de sacerdote detective, ¿no? Ah, Que en lugar de hablar en nombre de Dios, habla en nombre de la ratio, de la de razón, la ¿no? razón. Claro.
Poirot cuando explica, reúne a todos ahí y desenmascara, ¿no? Parece que va a acusar a uno y a otro, y no, esos en realidad uno sabe que nombra al principio es porque son inocentes. Porque no son, claro, y después se llega. Bueno, la recomendamos, sin duda la recomendamos. Academia Belladonna de Pablo de Santis. Me alegro de verte, Pablo. Yo también, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos. Nos vamos al corte y enseguida volvemos.